Vamos a orar. Vamos a presentar la palabra de hoy antes que nada. Romanos 2:17, y ahí ponen una marquita y luego vamos a ese verso. Amantísimo Dios, Padre de gloria, bueno eres, Señor. Estamos, Señor, en esta serie, Testigos de Cristo, mi Dios, y te pedimos tu sabiduría, tu asistencia, la unción de tu Espíritu para hablar palabra que viene de tu corazón, Señor. Ayúdanos. En esta hora queremos todos los que estamos presentes aprender, Señor, de ti. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, danos gracia. Amén. Bueno, en esta noche voy a hablar de un tema, se va a titular ¿Por qué muchos no creen? ¿Por qué muchos no creen? Esa pregunta a veces surge en nuestro corazón cuando tenemos, por ejemplo, personas que hemos podido por un tiempo estar evangelizándole, predicándole, compartiéndole, y a veces surge la pregunta, wow, ¿por qué es tan difícil la gente creer, verdad? Por otro lado, viene la pregunta, ¿por qué hay tanta gente, incluso llegando a la iglesia, que obviamente cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que no son creyentes, aunque están sentados en una silla y recibiendo el mensaje? Y muchas veces este mensaje puede sonar hasta molesto, porque es un mensaje donde habla nuestro corazón, profundiza la verdad de nuestro corazón, y es porque el Señor en su Biblia, cuando usted lee toda la Biblia, son todas advertencias, mandamientos, exhortaciones. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Y cuando la palabra nos dice el corazón es engañoso, nos está diciendo que tenemos que depender de la palabra de Dios como si fuera el oxígeno de una persona que no puede respirar por sí solo. Entonces eso nos lleva a siempre ser cautelosos y ser extra examinadores del corazón y de los pasos de toda la decisión que tomamos, porque en el momento que decimos, bueno, ya aprendí la palabra, ya puedo caminar solo, ahí es donde viene el problema. Entonces, cuando Cristo vino a esta tierra, todos sabemos que no se convirtieron todos los que oyeron su mensaje, todos sabemos eso. No todo el mundo va a recibir el mensaje, no todos van a creer. El decir eso como cristianos, ¿verdad?, que queremos que todos sean salvos, nos da un dolor. No sé si a usted le duele, pero nada más saber que no todos se van a salvar. Pensamos en los familiares, gente que conocemos y decimos, wow, no todos se van a salvar. Ahora, hay una parte donde quiero dividir aquí estos dos grupos. Hay una parte que no quiere. Y no importa que le modeles a Cristo, que lo trates bien, que lo ames, le sirvas. Hay gente que no quiere y hasta ahí llega a Cristo. Cristo dice, déjalo, son ciegos guías de ciegos. Y cuando Cristo dijo a algunos fariseos, déjalo, no estaba Cristo siendo menos misericordioso. Lo que pasa es que Jesús sabía que ellos eran dueños de su voluntad. Y Cristo vino en un mensaje de amor para salvación del mundo, para todo aquel que en Él crea no se pierda. Ese es el mensaje del Evangelio, mas tenga vida eterna. Y cuando una persona no quiere, o sea, ya hasta ahí uno llega. Pero luego queda otra parte donde nos corresponde a nosotros como iglesia, y es llevar el Evangelio a todos para salvación. Y esto ha traído muchos problemas al cristiano, porque a veces sin querer, queriendo, como dice el chavo, queremos predicarle a la gente esperando una respuesta. Y aunque suene raro, no debemos de predicar esperando una respuesta de ellos, sino de Dios. Nosotros somos enviados a predicar porque el Señor nos ordenó, y esa orden tiene que llevar en sí amor. No importa que le prediquemos a todo el mundo, si no tenemos amor de nada sirve. Entonces, cuando predicamos esperando que la gente se convierta ahí, nos vamos a cansar. ¿Por qué? Porque hay algunos que se convierten al tiro, o sea, al segundo. Otros duran 40 años tú predicándole todos los días. Como yo me convertí a los 31 años. Conocí la palabra del Señor predicada a los 11. Me hablaron del Señor a los 11 y me convertí ¿cuándo? A los 31. ¿Cuánto hace eso? 20 años. A lo mejor hay gente que se va a convertir faltándole como el ladrón en la cruz un minuto antes de irse. Ahora, entendamos que esto no es Dios que lo quiere así, sino que cada quien responde por sí solo. Ahora, el otro grupo es el que nos corresponde a nosotros, donde nosotros ahora tenemos que darlo todo
porque el Señor nos envió. ¿Crea la gente o no crea la gente? ¿Sí están entendiendo? Vemos en el profeta Ezequiel, el cual no voy a leer, donde el Señor le dice algo raro. Él le dice, ve tú predícale, no te van a escuchar. Si a mí me dicen eso, yo le digo, Señor, pero no tiene sentido. Ahora, cuando el Señor dice eso, ve predícales porque no te van a escuchar, el Señor está de una manera, el Señor puede ver el futuro, ¿verdad? Y cuando Él dice no te va a escuchar, podemos entender muchas cosas, aparte de otras que nunca entenderíamos por la sabiduría de Dios infinita, donde por la dureza del corazón de Israel en ese tiempo, el Señor dice, no van a querer escucharte. Han matado a los profetas, mucho menos te van a creer a ti. Pero tú cumple con tu parte de llevarle el Evangelio. No lo hagas por cumplir con ellos, tú lo haces por cumplir conmigo. Pero nos damos cuenta de otra historia de Jonás, donde Jonás el Señor lo envió igual. Dice, vino palabra de Jehová al profeta Jonás. Tú predícale a Nínive. Ahora, increíblemente la historia de Jonás tiene que ver con que Jonás estaba enojado con Dios por su misericordia. Ahora, usted diría, wow, increíble, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos gente, entre comillas, mala, que no queremos misericordia, sino juicio instantáneo? Gente así tiene que morir, dice uno, ¿verdad? O ir al infierno. Pero dice la palabra que el Señor es tardo para la ira, ¿verdad? Pero es rico en misericordia. Y cuando Él le dice a Jonás, predícales, Jonás ya tenía un pensamiento ya predeterminado en decir, Señor, no, esa gente es mala, como si Jonás fuese bueno. No, Señor, ¿para qué? Si no se van a arrepentir, Señor. Y el Señor le dice, tú predícales. Hermanos, ¿cuál fue la respuesta de 120,000? Todos se convirtieron. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Por un lado vemos gente que no responde, por otro lado vemos gente que sí responde. ¿Cuál es nuestro trabajo? Predicar, ¿qué? El Evangelio. Cualquiera que sea la razón. ¿Por qué usted piensa que Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, cuida mis ovejas. Porque si nuestro trabajo como cristiano, pastor, líder, no es por amor de Dios, no podemos soportar las ovejas, porque lo único que nosotros hacemos entre nosotros es ofendernos. Y es difícil cargar con una persona. Acuérdense que cuando Él le habla a Pedro, Él está diciendo, carga con mis ovejas. Sus problemas son tus problemas. Pero todo inicia en que tú tienes que amarme a mí sobre todo. Porque cuando una oveja te ofenda, tienes que seguir amándola igual por cuanto yo te digo. Esa es la idea, hermanos. Entonces nosotros no podemos predicarle a ti sí, a ti no. No, por ejemplo, hay veces que podemos o creemos ver el futuro en gente. No, ¿quién le va a predicar a ese si míralo cómo está? ¿Hay en la Biblia alguien que usted pudo haber dicho, ese no se va a salvar? Los que pensaban que se iban a salvar se perdieron, los fariseos, la mayoría. Y los que nunca pensaron que se iban a salvar, hermanos, la mujer pecadora, el ladrón en la cruz, que ya dijeron, no, ya ese se va al infierno, ya está colgado. En el último instante se salvó. Entonces nosotros tenemos que tomar esta postura de que tenemos que predicar el Evangelio con toda ímpetu, hermanos, y amor y misericordia, porque si yo volteo la torta y es a mí a quien hay que traer el mensaje, yo no quisiese que alguien se detuviera de predicarme el mensaje. Yo también quiero ser salvado. Entonces damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y por esa razón, hermanos, no debemos de vivir egoístamente centrados en nuestro mundo, porque el Evangelio que nos fue dado también tiene el propósito de darlo a otros. Y si nosotros recibimos misericordia, ¿es para dar qué? Misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y predicar el Evangelio a este mundo caído es mostrar misericordia. El mensaje del Evangelio, hermanos, consiste en dos cosas medularmente hablando. Justicia y misericordia 100% aplicado. Viene el Evangelio a tu vida y te dice, la justicia de Dios está sobre tu vida y si no te arrepientes, te mata. Claro, no se presenta así, pero lo estoy resumiendo. Pero Él envió a su Hijo para mostrar ¿qué? Misericordia. Si aceptas a Jesucristo, la justicia se te aplica, ¿por qué? Por misericordia. Pero si no aceptas, solamente se te aplica la espada.
Y los que son de Cristo ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Gracia es un regalo. Y ahora servimos a Dios libre y contentos porque Él pagó. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, si usted de verdad conoce que Cristo hizo eso por usted y lo hizo por mí, eso debió producir en nosotros. Voy a usar un ejemplo que más adelante lo vamos a leer. Tiene que producir en nosotros misericordia. O sea, si yo le digo a usted, si yo les regalo $25,000 a cualquiera de ustedes, y en ese momento que usted los recibe, otra persona que usted ama le pide $100, ¿usted le dice que no tiene? Suena raro, ¿verdad? Entonces, cuando recibimos misericordia y alguien te pide misericordia, ¿cuál es la respuesta? Claro, porque he recibido más de la que tengo que dar. Bueno, fíjense aquí, voy a usar Romanos 2, versículo 17. Vamos a ver aquí, como principio, Jesús le está hablando a los judíos que eran responsables de la ley dada por Dios con el fin de salvar a los demás, no con el fin de ponérsela más difícil. El mensaje de Dios hacia los judíos no era para que la gente se sintiera con más carga. Y eso fue lo que Jesús le dijo a ellos. Ustedes atan cargas que ni ustedes pueden llevar. O sea, están cerrando el cielo. La gente no se está salvando porque ustedes lo ponen tan difícil que el que ve eso dice, ¿quién podrá ser salvo? Y aquí es donde Jesús los confronta. Obviamente es Pablo hablando en este libro. Y los está confrontando, pero fíjense aquí, esto lo vamos a aplicar a nuestra vida, porque aquí se le está hablando a judíos. Fíjense la demanda. 17 dice, estoy en Romanos 2, ¿están todos allá? Dice, aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano. Yo lo voy a parafrasear un poco. Tienes el sobrenombre de cristiano, significa la gente te conoce como cristiano. ¿Están aquí? Dice, y te apoyas en la palabra de Dios y te glorías en Dios. O sea, dices, qué bueno que soy cristiano y conozco la Biblia y voy a casa de oración. Dice luego, y conoces su voluntad, dice tú, e instruido por el pastor, ¿verdad? No voy a decir nombre. Y apruebas ¿dónde estoy? Instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea, disciernes entre lo bueno y lo malo, dice ahí. Dice, instructor de los indoctos, o sea, enseñas a los que no saben, maestro de niños. Dice que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, fíjense la reprensión, no te enseñas, ¿qué dice? A ti mismo. Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿qué haces? Adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Ahora, antes de leer el 24, quiero agregar esto. Esto que estamos leyendo puede, por alguna razón, llevarnos a pensar, wow, esos judíos hipócritas, qué malos eran, ¿verdad? Bueno, aquí la impresión de que tú adulteras, robas, matas, hurtas, no es que tienes que dejar de hacer eso para poder predicar, sino aquí es la ley de la paja y la viga, mis hermanos, donde se aplica la ley con misericordia, porque yo fui alcanzado, ¿por qué? Por misericordia. Esa es la idea del texto. Y el 24, fíjense lo que sucede cuando actuamos así. Dice el 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de quién? De los cristianos en este caso. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Obviamente los de afuera, los que dicen que no conocen de Dios, lo que nosotros hoy llamamos espiritualmente la gente del mundo. Ahora, aquí se está hablando de judío y gentil. Los judíos tenían la palabra, los gentiles no. Dios le entregó la palabra a los judíos para salvar a gentiles y a judíos. Por eso dice, en Cristo no hay griego ni judío. Entonces ahora la iglesia tiene la palabra para que así como nosotros fuimos un día salvados, puedan otros también venir. Esa es la idea aquí del texto. Ahora, ¿por qué termina el 24 diciendo, por causa, vamos a ponerlo así, del cristiano que tiene mal testimonio, el nombre de Dios es que, hermanos, cuando usted y yo fallamos como cristianos, usted no es quien se lleva el vituperio. Porque cuando usted se peca y alguien lo insulta, es merecidamente. Pero aquí el problema es que es Dios el que se lleva la culpa. Mira, dice que cristiano. Mira, dice que,
¿verdad? Va a la iglesia. Miren, estaba hace 2 días en la construcción de la iglesia donde nos vamos a mudar, y el hermano Jordi, que está allá atrás, se queda con mi carro a veces y lo lleva al taller para brillarlo y eso, y un muchacho preguntó de quién es ese carro y le dijeron del pastor, y así dijo, wow, mira, tiene un carro sencillo, ¿verdad? A lo mejor este no es ladrón. Ahora, ¿qué debo yo hacer si yo estuviera ahí? Decirle, no, yo no soy ningún ladrón, o los pastores no son ladrones. ¿Qué digo? ¿Qué usted diría siendo pastor? Imagínense, hermanos. Ahora, yo no me ofendí y les pregunto, ¿por qué no? Porque yo no soy ladrón. Ahora, yo no puedo sacar la cara por los pastores. Cada quien tiene que dar cuentas. Hay pastores ladrones. ¿Amén? Y cuando él dijo eso, me dio risa. O sea, no me quitó la paz, sino que me dio risa. Y dije, wow, increíble. Ahora, también me da dolor. Porque no queremos, es como que tú trabajes en un empleo y digan, todos los fulanos de tal son unos ladrones y tú eres uno de ellos. No ladrones, pero de los que se están refiriendo. O sea, viene una ofensa no por ti, porque tú sabes que no eres ladrón, sino por tus hermanos o pastores que están en el mismo nivel que tú. Y hermanos, hoy en día, cuando queremos compartir a Cristo, hermanos, como nunca antes, la gente está mirando la iglesia. Como nunca antes estamos en la mira. Y cuando tú quieres venir a predicar el evangelio a alguien, lo primero que hacen es mirarte como modelo. ¿Por qué usted piensa que hay pasarelas de ropa? ¿Por qué usted piensa que hay shows de carro? ¿Por qué usted piensa que hay exposiciones de productos? Para modelar, para que la gente vea, lo toque y diga, ah, mira, sí es bueno. Este concepto, hermanos, la iglesia lo ha dejado a un lado. Todo el mundo lo tiene, empresas, todo el mundo. Incluso cuando van a vender animales te dicen, ven, para que los veas. Ahora, ¿te imaginas que nosotros podamos decir, ven y ve, como dice la Biblia? Ven a ver mi vida para que veas que es cierto lo que estoy diciendo. Ahí es donde nos encontramos con un problema, donde la gente no está creyendo por el comportamiento del cristiano, mis hermanos. Hoy hablaba con una persona que me dice que una pastora hizo un trabajo con él, ¿verdad? En el 2007, le debe $2,300. Ahora, pudo haber ocurrido cualquier cosa, no la estoy condenando, pero desde el 2007 al 2019, hermanos, ni siquiera una llamada para decir me morí, o no tengo dinero, o etcétera. O sea, ¿sí entienden lo que estoy diciendo? Hermanos, la persona que me lo estaba diciendo estaba llorando y me dijo así, estoy tan dolido de ser engañado por un cristiano así. Y me dijo, no es la única persona. Hubo otro que me dijo, otro pastor o hermano de la iglesia, que hay que arreglarle los carros, así me decía el muchacho, de gratis porque son pastores. Hermanos, ¿sabe lo que le dije? Eso se llama robo. Cuando usted y yo usamos el nombre del Señor para manipular a la gente, le estamos robando. Hermanos, óigalo bien, robando. Lo que Dios da de gracia, ¿por qué lo dio? Por gracia. Ahora imagínense que yo le diga a usted, un día venga aquí al micrófono y diga, hermanos, ustedes saben lo duro que yo trabajo, ustedes saben que yo he sido fiel a ustedes. Mi esposa y yo necesitamos $5,000 para un carrito, hermanos, apiádense de nosotros. Hermanos, eso se llama robo. Eso es pedir a la iglesia bajo la autoridad o el nombre del Señor, hermanos. Y este hombre me hablaba con los ojos aguados, diciéndome, estoy muy dolido. Y yo tuve que ministrar y orarle porque eso es lo que hace que muchos se aparten. Lo que dice Romanos 2:24, por causa de esta actitud, el nombre del Señor es vituperado, hermanos. Hermanos, no estamos hablando de perfección. Si alguien quiere extender un dedo, va a encontrar imperfecciones, pero estamos hablando de un patrón de vida, de un desinterés por agradar a Dios, de una negligencia práctica que no es aceptable como cristianos ya. Tiene que haber una marca en nosotros diferente. Todo el mundo sabe que no somos perfectos, el mundo sabe, pero le voy a decir algo, cuando vivimos en práctica cristiana, las imperfecciones las cubre el Señor. Ahí es donde la gente no ve tu imperfección, aunque la tienes. La gente dice, wow, se enfoca en la luz que hay en ti. Y en este caso quiero ir a Mateo 5,
Y vamos a ver el contraste de este verso. Ahora, ¿qué dice Romanos 2:24? Que por causa de vosotros el nombre de Dios es ¿qué? Es blasfemado. Mateo 5, verso 16. Vamos a leer desde el 24. Bueno, vamos a leer el 16 porque ya leímos este verso anteriormente. Dice el verso 16, Mateo 5. Dice, así como funciona la luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Hermanos, este ejemplo se está refiriendo a que nosotros tenemos que reflejar esa luz. Ahora, si yo les pregunto, cristianamente hablando, ¿cómo emanamos esa luz? ¿Cómo es que reflejamos esa luz? Obviamente tiene que ver con el modelaje de Cristo. Jesús dijo en Juan 12, yo soy la luz ¿de dónde? Del mundo. Mientras haya luz, ¿verdad? Aprovéchense, porque vienen pronto las tinieblas. Pero luego le dice a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Y si nosotros nos apagamos, hermanos, como dice el ejemplo práctico, el mundo seguirá ¿dónde? En tinieblas. De la única manera, miren, vamos a hacer un ejemplo práctico aquí. Vamos a imaginarnos que te encuentras con alguien. Ahora, hay un problema entre lo que podemos llamar amnesia espiritual, donde hay cristianos que están tan entregados en tu dinero, trabajo, ambiente, no sé, que de momento como que se le olvida que son cristianos y vuelven a actuar como gente del mundo. Hay lo que se llama amnesia espiritual, ¿verdad? Bueno, vamos a imaginar que usted piense en alguien, tome a alguien en su mente que a usted le gustaría que conozca al Señor. Piense en cualquier persona, alguien que usted diga, wow, me gustaría que fulano, fulana conozca de Cristo, ¿verdad? Vamos a pensar por un momento. Suponiendo que esa persona te dice, mira, me quiero beber un café contigo, o un té o lo que sea, ¿verdad? En la iglesia hoy hay un concepto donde tenemos que llegar de primero e invadir a la persona con palabras de la Biblia. Y dice la Biblia, y primera de Juan, y así te dice el Señor, y qué sé yo. Y bueno, no le damos la oportunidad a la persona ni aún de escuchar su necesidad, para que bajo esa necesidad Dios te dé sabiduría y puedas ministrar el Evangelio. Muchas veces, hermanos, y ese es el problema, muchas veces la persona quien está predicando o el cristiano que está allí, no le interesa ni la vida de la persona, porque se centra la conversación en mí, déjame yo decirte quién Cristo es, pero ni siquiera le ponen atención a la persona a ver qué necesidad tiene. Hay veces que Cristo, el Señor, lo que quiere es que le escuche a la persona, sin decir nada, hay veces, pero si no tenemos el corazón puesto en la mano de Dios para que Él nos diga qué hacer, la predicación no aplica igual para todo el mundo, hermanos. Hay veces que hay que ni hablar, nada, hermanos, aunque tengas deseo de decir algo. Hay gente que dice, cristianos, no me puedo ir sin predicar. Bueno, ¿a qué le estamos llamando predicar? ¿Hablar o vivir? ¿Somos voceros o somos modelos? Tenemos que ser los dos. Pero así como usé el ejemplo de que porque hay pasarelas, si en caso usted no sabe, son las modelos que modelan la ropa para que la gente vea y luego la compre, ¿verdad? Exposiciones hacen de piezas, carros, comida, etcétera. Por ejemplo, nosotros vamos a un mall que se llama Palisades, está en la parte alta del estado de Nueva York, y en el tercer piso, en la comida japonesa, ahí siempre hay una, iba a decir chinita, hay una japonesa con una bandeja dando pedacitos de pollo. ¿Quién los ha probado? Bueno, ese pollo, cuando uno lo prueba siempre, no sé si es que hacen mejor el de la charola, dicen los mexicanos, lo hacen más bueno y el que te comes allá como que cambia el sabor. Pero de una manera u otra como que te agarran con hambre, yo no sé, pero te da deseo de comer la comida. Y luego tú pruebas y te quedas ahí, y miras para allá y ves el humo saliendo y te da deseo, por lo menos deseo te da. ¿Por qué? Porque te dieron una muestra primero. Cuando vas a Macy's, imagínate a alguien vendiendo perfume y te dice, mira, te tengo un perfume aquí, vamos a decir Gucci o Guess o qué sé yo, huele buenísimo, huele buenísimo. Y luego tú dices, ok, ¿cuál es la próxima pregunta? No, déjame verlo. Y te dan el cartoncito para que lo... Pero imagínate que solamente te diga, no, mira, confía en mí, te va a gustar. Sí, pero ¿dónde está el perfume? No, paga primero y luego yo te lo doy. ¿Quién compraría ese perfume? Nadie, mis hermanos. ¿Tiene sentido?
Entonces, usted va a Macy's, está la cajita de papelitos cuadrados blancos y usted mismo puede ir y lo huele. Y se puede pasar el día entero ahí. A ver si dura, a ver si huele bien, etc. Y luego el precio, lo que cuesta seguir a Cristo. Ahora, hermanos, estoy haciendo aquí un ejemplo lógico, básico. No hay ni que ser cristiano para entender esto. Ahora, nosotros podemos caer en frustración porque estamos ahí y dale con la Biblia, y ya tienen la marca de la Biblia en la cabeza, ya de tanto Biblia y Biblia y Biblia. Y no le hemos servido, ni siquiera a veces oramos por la persona, ni le ponemos atención, ni le invitamos nada más un día para comernos algo sin tener que hablar de Cristo. Suena raro esto, pero tú eres el modelo, el prototipo de Cristo en la tierra, y yo también. Nosotros somos, hermanos, los modelos de Cristo. Y la gente, yo nunca digo, me da risa porque hay un hermano que a todo el que me presenta, ese es mi pastor, digo yo un día, le digo, hermano, no le diga a nadie que yo soy pastor, por favor. Puede decir hermano o Fleming, ¿verdad? Pero no le diga que soy pastor porque me está etiquetando. Y el momento que tú dices fulano de tal, dices, es pastor, y ya cambia todo ya. Yo prefiero que me conozcan por mi trato con él, pasar tiempo, hablar, y que luego al final si quieren se den cuenta, pero no me interesa que la gente sepa que yo soy pastor, ni mucho menos cristiano en palabras. Cristo decía, si yo doy testimonio de mí, vamos a leerlo en Juan 5:31. Juan 5:31. Fíjense lo que dice Jesús. Mira, me llegó el texto a la mente. Mira cómo dice arriba el nombre de la serie. No le miento, ni me acordaba que decía así el subtema. Testigos de Cristo, así se llama la serie, ¿verdad? Versículo 30 y 31. Juan 5:30, ¿están allí? Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién es ese? El Padre. Ahora, ¿qué dijo Cristo si lo traducimos al evangelismo? Que nosotros cuando evangelizamos, no estamos buscando apantallar que conocemos la Biblia, no estamos buscando impresionar a qué iglesias pertenecemos, no estamos buscando que la gente sepa que yo sé mucha Biblia o conozco a Cristo. Hermanos, a veces el mismo evangelismo se centra en el evangelista y no en el perdido. Ese es un problema, hermanos. Le voy a decir algo, si usted hace eso, asegúrelo con tinta china, el Señor no le va a dirigir. Porque usted está buscando su gloria. Cristo inicia diciendo en el 30, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, ¿por qué dice según oigo? La dirección del Espíritu Santo, mis hermanos. Ahora, cuando usted va a compartir el mensaje de la palabra a alguien, ¿qué tanto escuchamos a Dios en ese momento? ¿Qué tanto oído le damos? ¿O estamos allí como la ametralladora tirando versículos bíblicos? Tiene que haber una conexión con Dios y una conexión con la persona. Tiene que haber un sentido de interés en salvar la persona, hermanos. Hermanos, si usted piensa literalmente en alguien que se está hundiendo, usted tiene que mirarle la mano para agarrársela. Tiene que poner atención para poder salvarlo. ¿Sí están de acuerdo? No se puede quedar allí la gente hundiéndose y dice, sí, pero acuérdate que te caíste. ¿Y por qué lo hiciste, hermanos? Está pidiendo una mano. Pero si no miramos, no sabríamos por dónde agarrar a la persona. Si no miramos a quien le estamos predicando para ver dónde está el problema. A veces, hermanos, la razón por qué muchos no se salvan es culpa de nosotros. Muchas veces. Mira, imagínate que una persona te llame. ¿Cuándo se ponen contentos cuando alguien que no conoce a Cristo le pasa algo y te llama? Sinceramente hablando. Ahora, no estamos contentos porque le pasó algo malo, sino una oportunidad para presentar a Cristo. Esa es la idea. Ahora, la pregunta aquí, ¿qué hacemos en el momento que alguien dice, necesito hablar contigo? Ahí es donde vemos dónde está nuestro corazón. Dejamos todo a un lado y corremos a esa persona. Una vez corremos, ¿le ponemos atención a su necesidad? ¿Estamos mirando dónde se encuentra el problema? ¿O estamos ya como la ambulancia de camino ya, ¿verdad? Ya tocando trompeta que vamos en camino? Hermanos, para poder alcanzar a este mundo caído,
no solamente tenemos que predicar en palabras, sobre todo en hechos, en servicio, en amor, que la gente sienta que tú no estás cumpliendo con la iglesia, sino que tú le amas. La gente sabe cuando tú le interesas. O sea, la gente puede percibir cuando alguien te está diciendo algo porque te ama. ¿Usted no ha sentido eso cuando las personas tienen como ese sentido de amor por ti? Y también puedes ver lo superficial de, mira, como por ejemplo me tocan la puerta, no voy a decir quién. Estamos aquí hablando de los ángeles. ¿Usted cree en los ángeles? Bueno, nosotros, ¿verdad? En nuestra iglesia, ni siquiera me saluda, buenos días, ¿cómo está usted? ¿En qué podemos ayudar? Solamente se trata de ellos. Así pasa en la iglesia. Es como vender productos. No me interesa si tú tienes dinero. El que vende un producto no le interesa si tú estás enliado con tarjetas de crédito. Él lo que quiere es sacarte el dinero. A veces nos comportamos así, hermanos, donde no nos interesa si la persona puede hablar, qué le pasa, por qué necesita de Cristo, con qué ojos estamos mirando a los perdidos. ¿Están aquí? O sea, no seamos vendedores, hermanos, seamos evangelistas de Cristo. En el verso 31, Jesús dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Dice el 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahora, claro, Jesús está hablando que el Padre es el que confirma al Hijo. En otras palabras, fíjense esto, hermanos, cuando Jesús predicaba, si usted lo miraba con los ojos humanos, usted diría, bueno, no tiene nada de atractivo. Pero luego Jesús comenzaba a hacer sus obras, y luego de las obras, predicaba. Ahora, hay una diferencia entre la apariencia y la verdad. Jesús aparentaba un hombre sin sentido, pero la verdad era que Él era Dios. Y cuando Jesús venía y predicaba, Él dice, si no me creen por lo que le estoy diciendo, créanme por lo que me ven haciendo. Eso decía Jesús. Y en el momento que Jesús predica el mensaje, hermanos, y la gente abría el corazón, el Señor traía la luz al corazón de esa persona. Eso significa, el Padre da testimonio de mí. ¿Dónde encontramos la palabra testimonio? Testimonio significa afirmar o confirmar algo. Por ejemplo, si buscan un testigo en la corte, está dando testimonio, bueno o malo, pero es a favor o en contra del acusado, y el testimonio tiene que ver con lo que él vio. Testificar es lo mismo que testimonio. La palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Romanos 8:13 significa que el Espíritu nos confirma nuestra paternidad de Dios, o sea que somos hijos de Él. Acuérdense que si, por ejemplo, no sé si han visto videos donde le ponen una venda a los niños para que encuentre a su mamá. Y fíjense que no tienen que verla para identificarla, y todos se encontraban con su mamá. Ya sea por el perfume, el toque, las manos, porque ellos la tocaban. Y de tanto, ahora, imagínense un niño que nunca ha abrazado a su mamá. Tener que identificarla, no la va a encontrar. Pero el Espíritu Santo nos da testimonio, o sea, nos da esa certeza, confianza de que somos de Él. Eso trae tranquilidad y paz. Ahí está la palabra testimonio. Cuando usted y yo, hermanos, procedemos como Cristo lo hizo, el Padre da testimonio de nosotros, de que somos hijos de Dios. Ahí es donde muchas personas, ¿cuántos escuchan en videos de YouTube? ¿Verdad? Yo soy un hombre de Dios y lo he demostrado. O yo soy una mujer de Dios. O otro dice, este es un hombre o una mujer de Dios. ¿Cuántos se dan crédito de que son hijos de Dios? Bueno, dice Cristo, si yo mismo digo quién yo soy, dice el testimonio no es verdadero, pero también aplica al cristiano. Si yo digo, ¿verdad? Yo soy un buen cristiano, eso no es un testimonio verdadero, hermanos. Quien tiene que decir si yo soy bueno o malo es Dios. Y Dios es el que le confirma a la persona que me está oyendo, cuando le predico, si yo soy de Dios o no soy de Dios. Por eso Mateo dice, así alumbre la luz a los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la luz, hermanos? Las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Como Cristo vivió. Ese es el ejemplo, hermanos. Ahora, hablando de Ezequiel, el Señor mandó a Ezequiel a predicar el Evangelio. Dice, tú ve, predícales, no te van a escuchar. Pero Él le dijo algo. Él le dijo, si tú no predicas el Evangelio, la sangre del perdido correrá por ti.
Ahora, imagínese usted siendo Ezequiel diciendo, Señor, pero ¿cómo va a correr por mí la sangre si como quiera se van a perder? Porque el amor, la responsabilidad de amar no es de uno, es de dos en relación. Santiago dice, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, Dios tiene que mostrar su amor al mundo, aunque no crean. Esa es la parte de Dios. Ezequiel representa al Señor. No podemos decir en una predicación o en una confesión, Dios es bueno, y la persona sentada dice, Dios es bueno, pero tú nunca me has hablado del Señor a mí. O tú nunca me has mostrado la bondad de Dios en tu vida. Y ahí la gente cierra su corazón, hermanos. Es como el ejemplo de Macy's y los perfumes. Si no leemos el perfume, no vamos a creer. El mundo no va a creer. No podemos decir, yo soy una luz, pero obviamente la gente dice, no la veo. O sea, tú dices que eres luz, pero no, eres tiniebla. Y aquí Jesús, hermanos, nos da un ejemplo. Dice Jesús en el 31, si yo doy testimonio acerca de mí, ¿qué es el testimonio acerca de nosotros mismos? Hermanos, cuando usted llega a un lugar y le dice Dios te bendiga a un no creyente, yo quiero que por un instante tomes un tiempo y piense en eso. ¿Qué usted cree que pasó en ese momento? A un no creyente, Dios te bendiga. Él te va a decir amén y va a creer que Dios le bendijo. Ahora, ¿es un engaño eso, sí o no? Ahora es diferente entre hermanos, un saludo, que el Señor te bendiga, es un saludo, pero Dios no bendice por decir Dios te bendiga. Y hay veces que lo hacemos como cristianos para que la gente sepa que yo soy cristiano. Entonces, ahí es donde la gente comienza a cerrar su ojo. ¿Por qué? Mi papá un día, hablando conmigo, me dice que fue al banco y llegó una mujer con una playera o camiseta que decía grande, Cristo te ama. Me dice mi papá, yo veo, digo, wow, mira esa hermana, la sierva del Señor. Y viene una señora, y la señora pide de favor que si la pueden dejar ir adelante porque tiene que ir a tomarse, no recuerdo, tenía que pasar adelante. Y la señora con su letrerazo de Cristo le dijo, discúlpeme, pero yo ando de rápido. Y mi papá le dio el lugar. Y mi papá no es cristiano. ¿Qué usted cree, hermanos? ¿Cómo esa camiseta dice ahí Cristo te ama o no sé, Cristo viene, no sé? ¿Cómo le da valor eso, peso a esa palabra? Si la mujer actuó como una peor que el mundo, porque mi papá no es creyente y le hizo el favor. Eso es lo vergonzoso. Ahora, imagínense en un pueblo pequeño donde la gente se ve, ¿verdad? Eventualmente se va a encontrar con la mujer y la ve de lejos, y un día la mujer con el micrófono en la calle, el altoparlante, Cristo viene pronto, que el Señor les bendiga. La palabra dice, y la señora del banco va pasando con otro grupo y dice, mira quién está ahí predicando. La mujer que tenía la camiseta de Cristo te ama, que no mostró el amor de Cristo en la fila conmigo. Entonces, si esa señora, un ejemplo poniendo, se pierde, bíblicamente no es culpa de nadie en el sentido de su decisión. Porque yo les aseguro que ha recibido engaños de otras cosas y lo sigue haciendo. Pero cuando Dios le pida cuenta a esta mujer, ¿qué le va a decir al Señor? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Yo te dejé, los talentos tienen que ver en la metáfora con algo importante. Te entregué los talentos y ¿qué hiciste con ellos? Bueno, Romanos 2, mis hermanos, Romanos 2. Romanos 2, versículo 4. Este mensaje, que vamos a leer, este verso, tiene que ver con el tiempo que Dios da, ¿verdad?, con el fin de arrepentimiento. Ahora, Dios está en su trono, vamos a decir, Dios está mirando nuestras obras, está allí, mirándonos a cada uno de nosotros, y Dios nos da un tiempo específico para que el hombre se arrepienta. Pablo le dijo a Timoteo, ora por los líderes, ora por tu ciudad, ¿verdad?, para que Dios le conceda el arrepentimiento, porque Él quiere que todo hombre venga a la salvación, dice Pablo a Timoteo. Pero aquí el Señor le dice a ellos, o menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Qué es benignidad en este caso? Que el Señor entregó a su Hijo, y gracias a ese regalo tenemos salvación en Cristo.
Y la justicia que ninguno podían cumplir, porque luego el capítulo 3 comienza a decir, no hay ni uno bueno, no hay ni uno que busque a Dios, todos se desviaron. Así dice el 3:10 en adelante. Le dice, menosprecias la riqueza de su benignidad. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Él es bueno? Bueno, Él es bueno porque es bueno, pero mostró su bondad en Cristo. Luego dice, y paciencia. O sea, el Señor es sufrido, es paciente. ¿Usted cree que Dios no sufre cuando hacemos injusticia? Claro que sí. Pero luego añade una palabra, y longanimidad. Significa una paciencia extendida. En la historia del arca de Noé, según el estudio, hay debates entre que duró 100 o 120 años la edificación. Muchos dicen que esos 100 y tantos años representa la misericordia del Señor. Otros dicen que la edad de Matusalén representa la misericordia de Dios, los 965 años. Cualquiera de los dos es mucho tiempo. Si son 100 años, es suficiente para arrepentirnos, ¿verdad? ¿Usted cree? ¿100 años? Si son 1000, está hablando de una generación o de 10 generaciones, vamos a decir. Bueno, cualquiera de los dos, el arca se tomó un tiempo para ser edificada, ¿verdad? Una vez se formó el arca, tiene una representación de la tribulación, donde los que estaban dentro del arca no recibieron el juicio de Dios. Los que estaban fuera no creyeron al mensaje, pero Noé se encargó de pregonar el evangelio, dice Pedro, pregonero del evangelio. Y no solamente estaba allí edificando el arca, sino que estaba predicando. Ahora, aquí vemos dos cosas. Las obras que Dios le dejó a cargo a Noé es edificar el arca y predicar el evangelio por su boca. Pregonó, pero también demostró por fe. Dice, por fe Noé entró en el arca. Ahora, ¿dónde está la fe, hermanos, allí? Creyó a Dios y edificó el arca. Nunca había llovido. Lo tenían de loco. Pero le voy a decir algo, hermanos. La verdad es que un día muchas personas se van a quedar con la boca abierta, temblando, repitiendo las palabras, era verdad, era verdad. Era verdad lo que me decían. Wow, ¿por qué no lo acepté? Ahora, nosotros no, hay veces que podemos tomar una actitud como quien dice, bueno, en aquel día, ¿verdad? Van a ver, pero es una mala actitud también. Nunca debemos mirar a nadie como, bueno, si no creen ahora, un día van a ver al Señor venir y van a tener que arrodillarse. Es una mala actitud. Eso es de Dios, ese juicio, no de nosotros. Nosotros mostramos misericordia hasta el final. Decía un predicador, dice, mira, predícales el evangelio, sírveles, ámales, no dejes que se vaya al infierno. Si es posible, agárrate de su pie para que no se vaya al infierno. Haz lo imposible para que una persona no se pierda, pero tú haz lo imposible, decía el predicador. Y vemos a Noé, mis hermanos, en ese tiempo, los 100 y tantos años edificando el arca, era la evidencia de la fe, algo visible. Ellos veían a Noé, pero también Noé predicaba, era pregonero. Entonces aquí vemos que él era modelo, pero también era vocero, los dos. Pero él pasaba más tiempo en la edificación que en la predicación. O vamos a pensar que tenía su balance, ¿verdad? Pero llegó un día que se cerró la puerta, pero él hizo lo que tenía que hacer. Él cumplió con Dios, él hizo lo que tenía que hacer. Y cuando vemos aquí, esa paciencia que dice aquí, la longanimidad, tiene que ver, hermanos, parecidamente a lo de Noé. Dice, ignorando, dice Romanos 2:4, ignorando, o podemos decir rechazando, menospreciando o desestimando, que su bondad, o sea, su benignidad, te guía al arrepentimiento. Hermanos, estamos viviendo en tiempos donde tenemos comodidad, podemos ir a comer una buena comida al restaurante, podemos ir al cine, comprar ropas, ir de viajes, y confundimos eso con que la cosa está bien, hermanos. Eso es la benignidad de Dios, dándonos tiempo también a nosotros como iglesia para predicar el evangelio a los perdidos. Quiero leer 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3, versículo 9. Aquí hay un verso similar al que acabamos de leer.
Versículo 7, vamos a iniciar. Segunda de Pedro 3, verso 7. Fíjense lo que dice, hermanos. ¿Están todos allá? Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, o sea, sustentados. Dios, hermanos, está así, hermanos, miren, nos tiene así, cargados por el sustento de su palabra. O sea, a quien le debemos justicia, por el cual recibimos condenación y al que hemos ofendido, nos tiene sustentado. Esa es la bondad, hermanos. Esa es la bondad. Dice, para el fuego en el día del ¿qué? En el día del juicio. Y de la perdición de los hombres impíos, es lo contrario a píos, el cual es santidad. Pío significa santo, impío, impuro. Verso 8, mas, oh amados, ¿qué dice luego? No ignoréis, como decía Romanos 2, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como ¿qué? 1000 años. Podemos más o menos conectar la edad de Matusalén, porque dice, acuérdense que en Génesis 6, dice, comenzó a multiplicarse la maldad, los hombres y su maldad. Y luego de ahí comienza a hablar de la descendencia, pasando por Matusalén, etcétera, etcétera, hasta llegar a Noé. Entonces está hablando que ya el Señor desde ese tiempo estaba viendo la maldad de los hombres, donde el Señor mirando su maldad pasó todo ese tiempo. Parece ser que al final de los tiempos de Matusalén fue donde llama a Noé para que edifique el arca. Al final del tiempo edifique el arca, luego de soportar, así como Sodoma, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma y lo que estamos viendo hoy. Donde esa paciencia extendida, donde no pasa nada, tiene el propósito de salvar a los perdidos. Y aquí dice el texto, no ignores que para el Señor un día es como 1000 años. ¿Qué está diciendo este verso? Tienen que aprender a reconocer vamos a decir, las metáforas. Ese texto en resumen, a veces lo tomamos y decimos, es que 1000 años para el Señor es como si fuera un día. O sea, a veces lo usan para decir, espérate un día. Dice, sí, pero para el Señor un día son como 1000 años. No, está diciendo que Dios habita afuera del tiempo. Que para Dios es lo mismo 1 como 1000. Esa es la idea del verso. Él no habita en nuestro tiempo, Él está afuera. Pero dice la palabra, nos está dando tiempo. Él no está entrando en acción. Su juicio viene desde lo celestial a lo terrenal. ¿Sí están entendiendo? Entonces Él está afuera mirando a cada uno de nosotros nuestro proceder, en qué estamos pasando el tiempo, para luego Él tomar acción. El día del juicio del Señor está marcado, el día. Un día, hermanos, caerá y no va a haber tiempo. Cuando usted está en medio de la calle sin sombrilla, y ¿a quién ha caído un aguacero así de repente? Y usted dice, ay, ya, todo empapado. Así vendrá el día, y lo van a ver en este verso. Dice luego, el 9, dice, el Señor no retarda su promesa. No, Él no se está dilatando porque se le olvidó. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es ¿qué? Es paciente. Ahora, la paciencia de Dios no es dada para que estemos perdiendo el tiempo. La paciencia es dada para que nosotros alcancemos lo más posible. Hermanos, imagínate que, voy a ser un poco gráfico en el ejemplo, pero es para que entiendan. Imagínense que usted está en una casa donde hay 35 de sus familiares y le dice un experto, si esta casa se quema, te va a tomar 1 hora para sacar a tu familia. Pero luego la casa coge fuego, ¿verdad? Se incendia y tú sabes que tienes 10 minutos nada más. ¿Qué tú pedirías en ese momento? ¿Más qué? Más tiempo. Ahora vamos a pensar que en esa hora lo que hiciste fue desperdiciar 50 minutos en no hacer nada, mientras la llamita del fuego estaba pequeña. Pero ya te advirtieron que con 1 hora puedes salvar a todos. Y tú dices, no, es una llamita nada más, no pasa nada. Y pasan 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40, hasta los 50 y ves que se está incendiando y tomas acción al final. Si son 35 personas y te quedan 10 minutos, vas a salvar a 7 nada más o menos. Ahora, hizo un ejemplo matemático de lo que significa aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Aquí el Señor,
que es mismo claro, cuando dice el 9, sino que es paciente, nos está dando un tiempo limitado, mis hermanos. Ahora, en ese momento usted diría, wow, 20 minutos más, 1 hora más pidiendo al tiempo. El tiempo corre, hermanos, el tiempo avanza. Y cada segundo de nuestra vida es dado por Dios para aprovechar ¿el qué? El tiempo, hermanos. Dice, no queriendo que ninguno perezca. El que te advirtió que en 1 hora sacas a tu familia del fuego, te lo dijo para que nadie se pierda, para que tomases acción dentro de la hora y no 10 minutos al final. ¿Tiene sentido? Dice, sino que todos procedan ¿a qué? Ahora, ¿se dan cuenta que no es algunos? Ahí no dice los escogidos. Todos, para que todo el mundo se salve, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mis hermanos. Pero la iglesia es responsable de esto. Dice el 10, pero el día del Señor vendrá, ¿cómo? Ahora, aunque el ladrón sea tu amigo, no te va a avisar cuando viene. Piénselo bien, aunque sea tu mejor amigo el ladrón, nunca te va a decir cuándo te va a robar, aunque sea tu amigo. El ladrón nunca avisa, te sorprende, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos, o sea, todo lo material, ardiendo serán deshechos. Hermanos, nuestros iPhone, nuestros zapaticos bonitos, nuestros aretes, maquillaje, pelo bien hecho, todo se va. Por eso es que no, Jesús dice, ¿por qué das tu vida por lo terrenal? Dice, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ahora imagínate que yo un día te diga, mira, tú me preguntas, pastor, tengo un dinero que quiero depositar en un banco, no sé qué banco usar. Y yo te digo, ¿cuántos tienes? Me dice, no, ese dinero me tomó 25 años reunirlo, son $15,000, es todo mi ahorro. Y lo quiero poner en un banco para mis hijos. Y yo te digo, mira, hay un banco que en 1 semana va a entrar en bancarrota, deposítalo ahí. Usted se ríe, ¿verdad? Y usted va a decir, pastor, repítame de nuevo. Bueno, obviamente, hermanos, ¿cómo daríamos nuestra vida por algo que un día va a ser desechado? Sí, Dios nos permite disfrutar esta vida, pero con la mente, como leímos el miércoles pasado, Pablo decía, el que esté casado es como si no lo estuviese, el que vive en este mundo como que no se beneficia de él, significa, no le des tanto sentido e importancia a lo terrenal más que a lo espiritual. Si Dios te da, vamos a suponer un lujo, una prenda, lo que sea, un reloj, un teléfono, lo que sea, Dios te lo da para que lo disfrutes, pero tu vida no puede circular alrededor de eso material. Tienes que tener la actitud de que si lo perdiste, gloria a Dios, no pasó nada. Claro, cuídalo, te lo dio Dios, disfrútalo con sabiduría, pero que eso no sea tu todo. Es como yo a veces hablando, usamos el ejemplo de nuestra paz. Si la paz es mi celular o mi cartera, y se me roban la cartera, se robaron la paz. Entonces Cristo, hermanos, es nuestra paz. Ahora bien, estamos hablando aquí bajo la pregunta ¿por qué muchos no se salvan? Y ya expliqué que por un lado hay muchos que no quieren. Hay personas que te van a hablar de Jesús preguntándote cosas no con la intención de buscar la verdad. Y hay que aprender a discernir ese tipo de personas porque no quieres perder tiempo con personas que nada más te quieren hacer quedar mal. O sea, hay preguntas que no son recibidas. Hay que discernir de dónde viene la pregunta. Y si tú dices que Dios es bueno, ¿por qué Dios? La misma pregunta. Si hay niños pobres, ¿verdad? Bueno, eso es muy simple de responder, pero a veces nos enredamos. La pregunta es, si tú eres más buena que Dios, ¿por qué tú no vas y los ayudas? Porque es fácil juzgar a Dios. Es muy fácil decir, si tu Dios es como tú dices, ¿por qué tú y esto? Y siempre es con la actitud de demostrarte que estás mal. Y Jesús, hermanos, en la Biblia cayó. O sea, no al suelo, sino no habló. Cuando estaba delante de Caifás, las preguntas, Caifás estaba determinado ya a crucificarlo. Y le hace pregunta a Jesús, y le dan golpe y todo. Y le preguntan, Jesús, ¿qué dijo? Ni una palabra. ¿Saben por qué? Porque Jesús discernía que no les interesaba la verdad. ¿Para qué decirles si no les interesa? Ahora, en ese caso es diferente, porque ya ellos estaban determinados a crucificarle, y las preguntas que le hacían a él, si tú eres profeta, o sea, demuéstrame que tú eres el que dices ser. Jesús no podía, porque él estaba
sometido a un hombre. Él se humilló a un hombre. Y ahí es donde Nicodemo dice, ¿juzga nuestra ley a alguien sin primero oírles? Ya lo estaban juzgando ya, le estaban dando golpes, estaba encadenado y ya determinado a la cruz, hermanos. Y Jesús no le contestó, porque la pregunta tenía que ver en contra de la fe. Es como decir, ellos le decían, por ejemplo, ya manifiéstate y deja de hastiarnos, ya, o sea, manifiéstate como Dios. Fíjense la pregunta, hermanos, ya manifiéstate y no te escondas, o sea, no sigas afligiendo nuestra alma, angustiándonos, o sea, ya di quién tú eres. Pero la Biblia nos enseña que Cristo es reconocido por aquel que en fe cree en su mensaje, hermanos. Así nosotros cuando nos hacen preguntas, yo quiero ponerlos a pensar por un momento. Cuando alguien te hace una pregunta, ¿verdad? Nuestra contesta tiene siempre que llevar amor, misericordia, respeto, aunque la persona insulte a Jesús con sus palabras. Dice que cuando le hablaban con maldición, él contestaba con bendición. Y tenemos que analizar a la persona en el sentido de discernir qué necesita. Te hacen una pregunta de Jesús y no siempre lleva el sentido de querer buscarle. Pero le voy a decir algo, hermanos. Conozco mucha gente que ha buscado de Jesús erróneamente, pero han quedado o han recibido la salvación. Hay personas que han entrado. Cuando Pablo, en ese tiempo era Saulo, iba camino a Damasco, él no iba buscando a Dios. Él iba a matar a la gente, a perseguir a los cristianos. Y en el camino se encontró con la salvación. O sea, Dios usa todo en este caso. Y a veces cuando vemos personas de mala actitud, a veces rechazamos. Decimos, no, o sea, esa persona lo que está es burlándose del Señor. Sí, pero lo hace por ignorante. Dice Pablo, yo lo hacía por ignorante. No sabía lo que hacía. Nosotros, no importa la actitud de nuestro prójimo, de la persona, tenemos siempre que mostrar respeto, misericordia, hermanos. Primera de Pedro 3, ya estamos terminando. Versículo 14. Primera de Pedro 3:14 dice, ¿están allí? Dice, mas también si alguna cosa padecéis, por causa de la justicia, bienaventurado ¿qué? Sois. ¿Qué está diciendo? Wow, eres bendecido cuando sufres por causa de hacer el bien. Ahora, cuando una persona sufre merecidamente, bueno, ahí quedó. El ladrón que sufre por robar merece eso. Jesús dice, cuando tú y yo, como creyentes, sufrimos por hacer el bien, bienaventurados somos, hermanos. ¿Saben por qué? Cuando alguien te ofende o te maltrata y tú le amas, es la única manera que la luz enciende en ese momento. Por eso es que antes de la luz dice, bienaventurados cuando os vituperen, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque así persiguieron a los profetas. Fíjense lo que dice luego, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y luego, ¿qué dice? Y estad siempre preparados para presentar defensa, ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué estamos viendo aquí, mis hermanos? Bueno, para concluir vamos a ver esos versos tan importantes a considerar. Si ustedes notan el versículo 15, bueno, el 14 habla del sufrimiento por causa de la justicia. Ahora, ¿cuántos de nosotros, no digan amén, nos enojamos cuando alguien nos trata injustamente siendo nosotros inocentes? Ahora, no hay mayor enojo que ese. Cuando alguien te hace algo siendo tú inocente. Ahora, presentar el Evangelio para salvación, tenemos que estar predispuestos a sufrir porque el mundo, dice Jesús, os aborrecerá. Hermanos, cuando tú le quieres presentar el Evangelio a alguien, no te va a tratar evangélicamente.
¿Sí entienden? O sea, le estamos presentando el Evangelio por la razón de su comportamiento, de su perdición, de su falta de Cristo. Su falta de Cristo los va a llevar a un mal proceder. Es normal, por eso dice el verso, no os amedrentéis, no se sorprendan. O sea, yo tengo ya casi un eslogan donde digo, me dice una persona, ay pastor, usted no se imagina lo que me hicieron. Y yo digo, ¿es cristiano? Me dicen no. Yo digo, no, sí me imagino. Ahora, si es cristiano, digo, wow, no me lo imaginaba. Es diferente. Si viene de nosotros, no debe ser. Y por eso dice el verso, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os contubéis. Y luego dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. ¿Cómo santificamos a Dios? Yo pensé que Dios era santo. En el Padre Nuestro dice la palabra, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿qué sigue? Santificado sea su nombre. Ahora, Dios es santo, ¿cuántos dicen amén? Pero los que representan a Dios tienen que mostrar a ese Dios santo por nuestras obras. Somos representantes del Dios santo. Dios no está en la tierra visiblemente, la iglesia sí está visiblemente. Nosotros tenemos que por nuestras obras santificar el nombre del Señor ante el mundo. No sé si me di a entender. Cuando decimos santificado sea su nombre, significa que yo, al cargar su nombre, tengo que vivir como Él ordena. Y la gente dice que cuando ve nuestras buenas obras, glorifica al Señor que está ¿dónde? En los cielos. O sea, es decir, Dios está con nosotros, pero la gente no lo ve. Pero en nuestras buenas obras, la gente ve a Dios. Y dice, wow, de verdad Dios es real, porque mira lo que hizo contigo. La gente sabe que cuando hacemos esas cosas no vienen del hombre. Nicodemo dijo, sabemos que vienes de Dios, porque lo que tú haces, ninguno puede hacer si Dios, ayúdenme, no está con él. Y aquí dice, sino santificad a Dios, o sea, nosotros tenemos que seguir en santidad, mostrando la bondad y la misericordia de Dios hacia los que nos ofenden. Y luego dice, y estad, y esta palabra es un mandamiento, preparados siempre, ¿cuándo? Bueno, ¿cuántos de ustedes, no digan amén, se preparan porque se van a reunir con alguien con 2, 3 versículos? Déjame estudiar un poco porque voy a predicarle a alguien. Ahora, eso no es malo, para nada. Pero yo le digo a mi esposa, un dicho que tenemos es, hay que andar con la pistola sobada y cargada. Me refiero a la Biblia, siempre dispuestos para presentar el Evangelio. Imagínense que la salvación de la gente depende de usted y usted solamente estudia los lunes. Usted le dice, tiene que poner un letrero en su casa, los lunes hay salvación, ya los martes hasta el domingo no. Y el texto dice, siempre presentando defensa. Ahora, la defensa tiene que ver cuando las personas comiencen a hablarte en contra de tu Dios. Yo hacía un ejemplo hoy con mi papá y le decía a una persona que le evangelizaba, le decía, si alguien me habla de mi papá y me dice que mi papá es un ladrón y que mi papá es esto, digo yo, no conoces a mi papá. Yo sí lo conozco. Tú lo conoces quizás de nombre, yo lo conozco personalmente. Ahora, yo puedo presentar defensa de mi papá, a quien sea. ¿Por qué? Porque lo conozco. Ahora, yo tengo 3 hermanos que no conozco, nunca los he visto ni en foto. Les pregunto, ¿puedo presentar defensa? Yo no sé ni dónde están, hermanos. Y si alguien me dice, ¿y cómo es el pequeño? Digo yo, quizá el nombre, porque mi mamá me lo ha dicho, pero no te puedo hablar de ellos. ¿Son ladrones? Digo, no sé. ¿Son serios? ¿Van a la escuela? No sé. Ahora imagínense que me manden una carta describiéndolos. Mira, tus hermanos están en tal lugar, van a la escuela, sacan buenas notas. Aún así, daría testimonio con dudas, porque yo no estoy seguro. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, ¿cómo presentamos defensa de aquel que decimos conocer con dudas? No podemos. Y por eso dice, siempre preparados para presentar defensa cuando alguien nos pregunte. Ahora, luego dice con la actitud. ¿Cuál actitud? Bueno, hermanos, hay veces que por saber mucho, tomamos una actitud orgullosa. Y naturalmente nos pasa a todos, pero debemos humillarnos en ese momento. Es decir, ahí usted dice, sentí como orgullo ahí, pero Señor, perdóname, me humillo, dame amor, ayúdame y sabiduría, y nos componemos de nuevo. Presenta la defensa con mansedumbre, sé manso, pero luego dice con reverencia, poniendo a Dios siempre sobre todo, no tu persona, a Dios.
Y luego dice, ante todo el que os demande razón. ¿Eso qué significa, hermanos? Es increíble. Porque el verso está diciendo, el que te demande ¿qué? En otras palabras, el que te haga preguntas. Le voy a decir algo, hermanos. Si usted no está viviendo la vida cristiana, nadie le va a preguntar nada. Eso es duro de escuchar, pero es así. El verso está asumiendo que la gente te va a preguntar. Si yo les pregunto, ¿a cuántos de ustedes está la gente preguntándole por Cristo? Levanta su mano. Si hay, pocos. Sí hay, yo sé que sí hay, no estoy diciendo que todos, pero la pregunta, hermanos, aquí es, el verso está asumiendo que la pregunta viene por lo que están viendo en nosotros. En otras palabras, imagínate que tú vayas al gimnasio y tengas los músculos varones, que se ve las venas, así se ve hasta la sangre así moviéndose. Y tu amiguito flaquito, así como yo, bueno, yo no soy tan flaco, pero fuera de forma, y tú lo invitas, tú dices, wow, ¿cómo yo me puedo ver así como tú? Esa es la idea, hermanos. Ese es el ejemplo aquí. Dice el texto, con reverencia, demandando razón. La pregunta viene de mí hacia el que tiene músculos, porque estoy viendo que le fue bien en el gimnasio. Aquí el verso está asumiendo que la gente nos va a preguntar porque está viendo algo diferente en nosotros. ¿Cómo lo haces, verdad? Dice, voy a retomar, reverencia ante todo el que os demande razón, o sea, el que te pregunte. Y luego dice, de la esperanza que hay en qué. Y luego dice el 16, teniendo buena conciencia. O sea, aquí habla de un corazón limpio. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. No siempre vamos a sufrir, pero es algo que viene eventualmente. Dice que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne. ¿Qué nos está dando de ejemplos? Que Cristo murió en la carne significa, Él no reaccionó en la carne. Dice luego, pero vivificado en espíritu. Dice, en el cual también, bueno, ya aquí entra en otro tema, que luego menciona Moisés, donde el Espíritu les predicó. Aquí este verso, un poquito controversial, lo tuercen, pero lo que significa es que el Espíritu de Cristo les predicó a los de Noé. Significa que Noé tenía el Espíritu Santo cuando estaba predicando, ¿verdad? Si quieren lo podemos leer, dice, en el cual también fue predicó a los espíritus encarcelados. Se está refiriendo a los que estaban en ataduras, que no estaban libres en Cristo, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios de Noé mientras se preparaba el arca. Ahora este verso, ¿se acuerdan que le dije que es posible que sea el tiempo de Noé o el tiempo de la edificación del arca? Aquí lo confirma. Dice, la paciencia de Dios esperaba mientras se edificaba el arca. Dice, lo cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Pero esto no fue por culpa de Noé, sino ellos no creyeron. Y ahí es donde vemos, hermanos, cómo nos usa este ejemplo de nuestra responsabilidad al llevar el Evangelio. Surge la pregunta nuevamente, ¿por qué muchos no creen? No todos tienen que ver por culpa de la iglesia, pero una parte sí, hermanos. Jesús decía, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está edificando con Cristo está desperdiciando. Cuando usted y yo no estamos en la voluntad de Dios, obviamente estamos fuera de la voluntad de Dios, aún siendo cristianos. Entonces este mensaje, hermanos, nos lleva a la pregunta o la respuesta en este caso de por qué muchas veces viene frustración cuando compartimos el Evangelio. Termino diciendo esto. Hay personas que usted le va a predicar una vez y van a caer en los pies de Cristo. Pues es posible. Por otro lado, hay personas que van a creer 30, 20, 15, 5, 10 años. No se sabe. Nuestro trabajo es siempre modelar a Cristo, hermanos. Miren, si usted le pregunta a cualquier empresa, así como tipo Coca-Cola, iPhone, Apple o qué sé yo, ellos, cuando piensan en la clientela, en los que le compran los celulares en este caso, ellos no se sienten mal porque alguien, les rechace su producto en un momento.
Eso no lo hace sentir mal a ellos. Ellos siguen insistiendo. ¿Y saben lo que hacen? Comienzan a modelarte el teléfono donde quiera que tú estás, en el tren, en la televisión, y lo ponen por todos lados, al punto que un día, por alguna razón, amaneces con el deseo de comprar un celular. Y tú dices, no sé, pero esta mañana me levanté como con deseo de cambiar mi teléfono. Y no te das cuenta que ha sido la insistencia y las repeticiones de su promoción que luego te convencieron. Este mundo funciona así. Hay un dicho de Hitler que dice, si le repites una mentira suficientes veces a una persona, se convierte en una verdad. Quiero que piensen en eso. Si les repites insistentemente una mentira a una persona, luego se convierte en una verdad. Ahora, ¿qué tan insistentes somos? No en obligadamente querer presentar el Evangelio, sino en servir a las personas. Aquí, hermanos, el ejemplo es de luz, no es de palabras. La palabra dice, no sean oidores nada más, sino hacedores de la palabra. Y se van a dar cuenta, hermanos, que cuando a alguien no le interesa nuestro mensaje, tiene que ver porque no están viendo nada en nosotros o no están siendo convencidos por nuestro estilo de vida. Imagínese usted predicándole a un triste que Cristo es el gozo de Dios y usted quejándose. Imagínese, mis hermanos, usted queja y que el día no me fue bien y que en el trabajo el jefe esto, pero Cristo te ama. Cristo es el gozo de mi vida. Aleluya. Oramos. Padre, gracias, Señor. Señor, ayúdanos, así como lo haces, mi Dios, para que cada vez más podamos corregir, Señor. Cada vez más nos damos cuenta, Señor, de que cuando pensamos que estamos cerca de la meta, nos damos cuenta que nos falta mucho, Señor. Pero gracias a Cristo no estamos corriendo para ganar el trofeo, estamos corriendo para alcanzar a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos tu amor, tu misericordia, y que esto que hemos aprendido nos sirva para alcanzar a aquellos que se pierden, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia misericordiosa, de reconocer que la salvación no solamente se trata de mí, Señor. Tu palabra dice, así como Jesús enviando a los misioneros dijo, dad de gracia lo que de gracia han recibido, Señor. Yo te pido que en cada uno de nosotros, Padre, podamos tomar este ejemplo, Señor, y ser misericordiosos. Eso te lo pedimos, Padre, por tu gracia, con la ayuda de tu mano, en el nombre de Jesús, Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.